Muy buen día. Vamos a utilizar este espacio para explicar desde cero cómo realizar una aplicación web. Entonces acá al lado izquierdo tenemos el diseño a tener en cuenta y los elementos de cada página que vamos a desarrollar en el blog de notas. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar como tal el diseño de los frames. Entonces podemos observar que si miramos de arriba abajo y de izquierda a derecha, podemos ver primero dos filas. La primera fila se divide en dos columnas y esta columna se llena con menú o con la información de menú y después se divide de nuevo en dos filas. Cuando completamos todo este espacio, entonces hacemos el llamado del espacio de título y cerramos todo. Bueno, aquí cuando terminemos cuerpo también hay que hacer un cierre y así quedaría. Entonces voy a hacer el paso a paso aquí en el blog de notas. Entonces recuerden que utilizo los elementos de mayor y menor. Siempre inicio con HTML. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que nos alcance el tiempito de grabación. Entonces estos elementos son iguales siempre. De nuevo voy a pegar, pero aquí le voy a poner head. Siempre utilizo control C y control V para copiar y para pegar. Abro head y cierro. Aquí tengo que escribirlo adecuadamente. Y defino el título o el título que va a llevar como tal la página. Abro y cierro. Voy a ponerle como nombre ejemplo completo. Y aquí ya inicio. Entonces comienzo a bajar esto. Entonces recuerden que primero voy a dividir por filas. Entonces básicamente utilizo el frame set rows, que significan filas, y determino el tamaño de cada espacio. Entonces yo lo primero que me encuentro es el espacio más grande, entonces utilizo el asterisco, coma, y le voy a asignar a la parte de abajo 150, le voy a poner 200 para que me quede ampliecito. Le pongo la otra comillita. Veo que en el primer espacio o en la primera fila hay otra subdivisión, entonces simplemente copio este fragmento. A mí me gusta dejar los tab para saber dónde tengo cierres, pero este frame set no va a ser por filas, sino por columnas. Entonces mire que estas dos columnas tienen el primer espacio, el espacio más pequeño, que yo lo voy a hacer de 150. Y luego tiene el espacio más grande. Entonces le pongo el asterisco para que asigne el resto de píxeles que tiene como tal en este caso la pantalla. Entonces ya tengo las dos divisiones de columnas. ¿Qué veo? ¿Qué sigue? Entonces hago el llamado como tal a lo que va a abrir acá en menú. Entonces denomino como tal el frame. Entonces frame name igual al nombre de ese name, que en este caso sería menú. Recuerde poner las comillitas, espacio, src. Src es el atributo de la etiqueta frame para definir qué página abre en ese espacio. En este caso sería este es el name, el menú, entonces sería la 2.html. Recuerde que yo asocio un número a cada espacio y cierro. Entonces acá ya tengo lleno el primer espacio que es menú. Reviso que en la segunda columna hay otra subdivisión, entonces, pero es una subdivisión por fila. Entonces simplemente doy enter, doy los dos tab o las dos sangrías, que es lo que se denomina así, y defino el espacio. Entonces el primer espacio es el más pequeñito, es donde va a estar el pie, le voy a poner 80. Y lo demás tiene lo que resta de espacio. Entonces acá ya está este.
reviso, no hay más subdivisiones entre ellos, entonces simplemente denomino y defino qué página abre en ese espacio y voy llenando espacios como tal. Entonces este primero es el que denomino pie y el pie se relaciona con el 4. El siguiente se denomina cuerpo y lo relaciono con el 3. Miren que acá ya llené estos dos espacios. Cuando ya reviso que lleno espacios, entonces comienzo a hacer cierres. El primer cierre que voy a hacer es de estas dos filas. Ya compruebo que está cerrado y de tal manera que esas dos columnas también quedan cerradas. Entonces tengo que tener en cuenta dónde abrió y cuando ya esté lleno todo, dónde debo de cerrar. Entonces este es el cierre de columnas. Y finalmente, entonces ya tengo lleno toda la primer fila que definí en primera instancia, esta de acá arriba, la del asterisco. O sea, tengo lleno el espacio del asterisco, pero me falta llenar el espacio que denominé título. Entonces, para ello tengo que hacer un llamado. Yo copio y pego para evitar pues copiar todo, pero tengo que tener muy claro qué debo de tener en cuenta allí porque podría errar. Y allí pongo 1 y ya completé todo. Entonces aquí doy otro cierre, el último cierre como tal de este frame, del frame general. Allí ya completé todo, entonces voy a disminuirle un poquito el tamaño de la letra para que ustedes lo alcancen a ver completo. Entonces aquí quedaría todo el código. Básicamente, ¿qué hago? Archivo, guardar como, para almacenarlo. Entonces voy a buscar mi ubicación en el disco duro. En mi caso yo lo tengo organizado por el espacio de Univalle, la fecha y la materia. Entonces en PI, en ejemplo Composer, recuerden que acá le doy un nombre, yo le voy a llamar Index 2 y le voy a asignar la extensión HTML. Aquí pongo todos los archivos. Entonces, espérate un momentico, yo miro una cosa. Que quiero hacerlo en el espacio que había creado. Bueno, aquí no está creado, entonces voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar ejemplo completo. Y dentro de esta carpeta es que lo voy a almacenar. Y le doy guardar. Entonces, este elemento lo vamos a hacer en dos partes. Ya tenemos la primera parte que es la del frame. Vamos a revisar si nos quedó bien. Entonces simplemente la buscamos en el disco duro. Univalle. Esta es mi ruta, pero pues ustedes particularmente manejan sus propias rutas. Y el ejemplo completo. Y allí verificamos que nos quedaron todos los espacios. Por ejemplo, revisando yo el de título me quedó muy grande. Entonces simplemente vuelvo a mi blog de notas y en el de título, que es este que le puse 200, le voy a poner apenas 120. Para que el tamaño de abajito, de abajo, quede según mi gusto. Simplemente vuelvo acá y le doy F5 y ahí me muestra la modificación. Así me gusta como quedó. Entonces, por cuestiones de tiempo vamos a dejar este video hasta acá y en el próximo video les voy a mostrar cómo hago cada una de las páginas en Composer para ser presentadas en este elemento. O voy a intentar hacerlo acá para que lo veamos todo junto. Entonces, lo primero que tengo que garantizar es que en la carpeta donde está toda mi información estén las imágenes que yo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, acá tengo 5 imágenes, entonces las voy a tomar.
Ustedes lo pueden bajar de internet, las imágenes que deseen, le ponen nombres bien claros, puede ser con numeritos para que sea más fácil identificarlos y si toca hacer una modificación, pues hacerlo de manera adecuada y lo adicionan allí. Entonces dentro de esto se me fue este otro index, pero lo voy a borrar. Entonces acá tengo las imágenes que voy a utilizar y voy a comenzar a utilizar mi Composer para realizar lo que me dice acá o los parámetros que me establece acá el docente. Entonces yo tengo acá mi Composer, la primera dice que la página número 1 tiene un color de fondo, entonces recuerden que para color de fondo están estos dos cuadritos, entonces adiciono color de fondo, voy a poner un color clarito, no lo tomó, aquí sí está, listo, me dice que inserte una tabla con dos celdas, entonces acá en la barra de herramientas tengo table o tabla, aquí quedó, me dice que en la primera celda agregue un texto, le voy a poner cualquier título, y que en la segunda celda agregue una imagen. Entonces me ubico en la segunda celda. Como yo ya tengo las imágenes en mi carpeta donde está todo, entonces la busco en ejemplo completo. Todas las imágenes, agrego cualquiera de ellas. Voy a poner acá a este señor y le voy a poner acá un nombre cualquiera. Listo, entonces ahí ya me quedo. Ya si quiero organizar el texto, que quede en negrilla, que quede un poquito más grande, que el color de la letra quede de otro tono. Entonces aquí comienzo a buscar los elementos, que quede centrado. Entonces mire, toda esta parte de acá genera los elementos para establecer. O si no, por acá por formato, entonces tipo de letra. Por formato también puedo definir el tamaño, el estilo del texto, por ejemplo, que sea negrilla itálica. Y también puedo establecer que quiero mi tabla más grande, que quiero mi imagen más pequeña para que ocupe menos espacio, por ejemplo, para que el texto quede completo y así sucesivamente. ¿Cómo hago para almacenarla? Entonces simplemente le digo archivo, guardar como y él te abre un recuadrito. Acá solo le pones el nombrecito porque ya por defecto queda con la extensión .html. Le doy OK y defino el espacio donde va a quedar. Entonces aquí queda en ejemplo completo. Le doy guardar y vuelvo a mi carpeta a revisar cómo me está quedando todo. Entonces vuelvo a mi espacio. Univalle 2020, clases, programación e internet y ejemplo completo. Entonces aquí la tengo. Es mi Index 2, esta es mi primer página, la que acabo de hacer, y le doy doble clic a Index 2. Entonces ahí me va mostrando cómo me queda. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque hasta acá nos duró como el tiempo para explicarlo completo. Más adelante seguimos con las otras páginas para que completemos como tal la actividad. Felicidades.